Vamos a empezar el webinar. Este es una nueva fase que vamos a empezar ahora de webinars enfocados en otras cosas, obviamente igual de soluciones Huawei, pero enfocados en otras cosas. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser la integración de inversores en cadena, mayormente para lo que son aumentos de potencia en nuestras instalaciones. Cuando queremos hacer crecer nuestra instalación fotovoltaica, ¿cómo podemos unir varios inversores o qué capacidades tienen los inversores para unirse entre sí y hacer un aumento de potencia de la instalación? Ajá. Déjame ver una cosita por aquí. Está perfecto. Ok, chicos. Primero, bueno, no sé, ya es costumbre que hagamos la presentación de la empresa para las personas que no nos conocen o que están viéndonos desde otro sitio que no sea Chile. Nosotros somos EMAT, somos una empresa que se dedica a la comercialización de insumos para las instalaciones fotovoltaicas. Nosotros distribuimos desde los paneles, pasando por la estructura, los cables, todos los accesorios, los inversores, las baterías, y tenemos distintas marcas, distintos partners que nos acompañan en esta travesía, como lo son Fronius, Victron, por supuesto Huawei, que es nuestro producto más demandado. Tenemos en materia de paneles una alianza fuerte con Trina Solar, y en lo que son baterías manejamos las baterías de litio de Huawei. Algunas BID ha pedido y ahora se está integrando como una novedad para ustedes que nos han venido siguiendo y para las personas que son nuevas, las baterías Soluna, que son también baterías de litio pensadas en las instalaciones off-grid, generalmente para ser trabajadas con Victron y para potenciar ese lado del almacenamiento que últimamente ha estado cobrando bastante fuerza. Tenemos también cables para proyectos grandes como PMGD o proyectos comerciales, y tenemos también todo lo que es estructura. Todos nuestros materiales son Tier 1. Tratamos siempre de llevar materiales de calidad para todas sus instalaciones, así que ustedes pueden consultarle a nuestros chicos del área de ventas. Si tienen alguna solicitud, algún proyecto, ellos lo pueden ayudar. Y bueno, toda la parte de la asesoría técnica lo pueden ver conmigo a través del correo de soporte. Si tienen algún equipo que ustedes hayan adquirido con nosotros, hay un formulario que está en la página que ustedes pueden llenar, y yo con gusto los voy a atender por ahí. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es la logística, que tenemos una logística bastante rápida que le hace la entrega de los materiales a ustedes el mismo día, inclusive. Tenemos un aplicativo por donde ustedes pueden hacer el tracking de sus pedidos, así que nosotros siempre estamos allí a pie de cañón para ofrecerle a ustedes las mejores soluciones y que ustedes puedan optimizar sus tiempos y tener siempre la mejor calidad de materiales ahí en donde sea que ustedes quieran desarrollar un proyecto. Y a lo que vinimos a hablar hoy, que es el dimensionamiento fotovoltaico, básicamente unido con lo que es el crecimiento de las instalaciones, encadenando inversores. Primero, yo lo que quiero hacer es establecer algunos conceptos básicos acerca del dimensionamiento fotovoltaico, porque esto es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer cada vez que queremos desarrollar un proyecto fotovoltaico. Si nosotros no hacemos un correcto dimensionamiento para ver cómo vamos a aprovechar nuestro recurso fotovoltaico,
nuestro sistema no nos va a operar a nosotros de la manera como nosotros queremos. Probablemente no vaya a darnos el mismo rendimiento que nosotros esperamos, o nos vamos a quedar cortos en cuanto a la producción fotovoltaica que queremos implementar. Entonces, todas esas cositas van englobadas en lo que es el dimensionamiento previo a la ejecución de un proyecto. Es muy importante hacer un correcto dimensionamiento. Y en ese dimensionamiento, cuando ustedes lo están calculando, cuando ustedes lo están viendo, hay tres factores que son muy importantes, que son el consumo energético del cliente, es decir, hacer un cuadro de cargas, que esto generalmente se hace haciendo un análisis de cuál fue el consumo del sitio donde yo voy a implementar mi planta fotovoltaica de un año al menos para saber cuál es el comportamiento de consumo de este lugar o de mi cliente y ver cuál va a ser la carga total de mi sistema. Entonces, eso me va a poder a mí establecer cuán grande va a ser mi sistema. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración cuando estamos dimensionando es la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la ubicación donde vaya a estar mi proyecto, va a haber más o menos recursos fotovoltaicos. Y yo tengo que saber exactamente cuál es mi recurso fotovoltaico para saber cómo yo lo voy a aprovechar. Puede ser que en una zona haga menos sol o más sol en distintas temporadas del año. Por supuesto, esto va a variar. Acá en Chile, como tenemos las estaciones, la irradiación fotovoltaica va a variar a lo largo del año y va a ser mayor en unos meses, menor en otros meses. Pero, por ejemplo, en países que están más cerca de la línea ecuatorial, el recurso fotovoltaico es más constante, sostenido en el tiempo. Por eso no significa que no vayan a haber variaciones, aunque vayan a ser menores, pero igual van a haber variaciones. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que el recurso fotovoltaico que nosotros vamos a poder explotar sea suficiente para cubrir la demanda que yo voy a tener al final en mi sistema. Hay herramientas como el PV-Syst o generalmente cada país tiene un explorador solar, se llama la herramienta, al menos que está acá en Chile, que nos dice o nos da información de cómo es la irradiancia a lo largo del país, en sus diferentes zonas. Hay herramientas privadas también que nos permiten hacer eso. Incluso fabricantes como Huawei tienen herramientas que también nos permiten hacer ese dimensionamiento previo, la obtención a una eh, base de datos como esta del explorador solar, dependiendo de cuánta irradiancia yo tenga a lo largo del año para mi proyecto. Entonces, la ubicación geográfica es clave también saberla en toda la antesala a la ejecución del proyecto. Y el último punto son las condiciones de la ubicación del sistema. A esto se refiere a que si yo no sé cómo voy a instalar mis paneles, cuál va a ser la orientación que yo voy a aprovechar mejor, qué ángulo yo le debo dar a mis paneles para que, por ejemplo, en instalaciones que son a piso, el terreno no me impacte de una manera positiva un lado y negativa en el otro lado. Todo este tipo de condiciones eh, se podría decir condiciones topológicas del terreno donde yo voy a ejecutar mi proyecto, también es muy importante saber, hacer una visita a terreno previa para poder tener claro cuáles son las condiciones en las que yo voy a instalar mis paneles, es súper importante para esto. Y estos tres factores unidos van a conformar el cálculo de cuál va a ser el dimensionamiento correcto de mi sistema fotovoltaico. Una vez que yo ya tengo eso, yo puedo definir cuánta cantidad de paneles voy a instalar, cuántos inversores voy a instalar, a qué distancia lo voy a instalar.
Entonces, esto es súper importante que ustedes lo hagan siempre que vayan a ejecutar un proyecto fotovoltaico. Ya conociendo lo que es el dimensionamiento, ¿verdad? Vamos a entrar a el diseño de la conexión en cadena. Y el diseño de la conexión en cadena es básicamente conectar y comunicar mis inversores para yo poder obtener la potencia que yo necesito en mi instalación fotovoltaica. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a ejecutar un proyecto de 50 kilovatios y los inversores que yo estoy considerando tienen potencias, por decir, de 20 kilovatios, yo sé que yo tengo que al menos colocar 13 inversores para lograr obtener la potencia que necesito, que son 50 kilovatios. ¿Y cómo yo voy a poder obtener esa potencia total? Bueno, haciendo el encadenamiento de los inversores para poder sumar la potencia y tener al final la potencia total. Eh, una de las ventajas que tiene al menos Huawei es que tiene inversores dentro de mismas gamas eh, de distintas potencias. Y yo puedo combinar potencias para poder hacer un match correcto entre lo que yo necesito consumir y lo que voy a estar produciendo. Entonces, la conexión en cadena lo que me va a permitir es hacer esta suma de potencias y control al mismo tiempo de todos los inversores que yo necesite para lograr cumplir con mi objetivo de generación. En el caso de Huawei, yo tengo dos opciones distintas de cómo hacer este encadenamiento. Una es por la conexión en cadena a través de RS485, el cable de comunicación, y la segunda es a través de una conexión con un equipo llamado Smart Logger, que es una, digamos, una central de comunicación que integra todas las señales que yo voy a estar necesitando para que mi instalación funcione correctamente. Porque todos estos inversores deben estar funcionando al unísono, deben estar funcionando todos en concordancia unos con los otros para poder que me entreguen la potencia requerida de manera correcta. Cuando hablamos de la conexión en cadena con RS485, a lo que me refiero es que esta es la conexión más básica y sencilla que yo puedo hacer, porque yo solamente voy a necesitar eh, conectar un pin del inversor esclavo hasta el pin del inversor maestro. Cuando yo hago este encadenamiento de inversores, yo estoy comunicándolos unos con los otros. Y esto me va a permitir a mí establecer una especie de cadena de mando en la cual el inversor maestro me va a ir controlando a los inversores esclavos para que vayan trabajando todos al unísono. Esto, como les comentaba, pues es la manera más básica y sencilla de realizar esa interconexión para poder aprovechar la potencia individual de cada uno de los equipos e ir sumando potencias hasta lograr conseguir la potencia total que yo necesito en mi instalación. Y para hacer eso yo requiero de básicamente dos elementos. El cable RS485, que es un cable común de comunicaciones de dos pines generalmente, eh, porque es el que me va a permitir establecer físicamente esa conexión entre un inversor y otro, y un equipo que se llama Smart Dangle, que es un elemento de comunicación que yo puedo conectar a través de un puerto USB que tienen todos o casi todos los inversores de Huawei, que es el que me va a permitir concentrar todas las comunicaciones ahí, hacer el cierre del anillo de comunicaciones y gestionar de manera unísona todos los inversores que yo tengo conectados a través de mi cable RS485. Cuando yo hago este encadenamiento, si yo no tengo un Smart Dangle, yo, aunque tenga conectados físicamente los inversores, yo no voy a poder verlos en mi sistema.
y ellos no se van a poder hablar entre ellos para poder coordinarse y poder entregarme a mí eh, la comunicación efectiva que yo, por supuesto, necesito ver para poder hacer la operación de la planta. Entonces, los elementos que yo necesito son mi cable y mi Smart Dongle. Una vez yo tengo esos dos elementos, yo ya puedo efectuar una conexión en cadena efectiva entre los distintos dispositivos que yo tengo en mi instalación. La segunda manera de conectar esto, de hacer una cadena entre inversores, es a través de un Smart Logger. El Smart Logger es ese equipo que ustedes están viendo ahí al ladito del título del slide. Es un mini cerebro que concentra también todas las comunicaciones. Digamos que a efectos prácticos hace lo mismo que hace el Smart Dangle, pero el Smart Logger tiene mucha más capacidad. Es un equipo que tiene muchas características, integra muchas cosas y les permite a ustedes, sobre todo en plantas que son más grandes, ya no en plantas residenciales, sino en plantas más del estilo comercial, industrial o PMGD, ¿verdad? Comunicar y ver a través del sistema de gestión todos los inversores que yo tengo conectados. El Smart Logger a mí me permite conectar hasta 80 equipos. Entonces, esto significa que la capacidad que yo tengo de crecimiento en mi planta es muy grande con un Smart Logger en comparación con un Smart Dangle que se utiliza generalmente para instalaciones más de tipo residencial, porque el Smart Dangle me permite conectar solamente hasta 10 equipos. 10 equipos no quiere decir solamente inversores. 10 equipos me incluye el medidor de potencia, los inversores que yo tengo conectados o alguna otra cosa que yo quiera conectar en el sistema, pero estoy limitado hasta 10, mientras que con el Smart Logger yo puedo conectar hasta 80 equipos en un solo, condensados en un solo dispositivo, y esto por ende en plantas como las PMGD me permite conectar al Smart Logger todos mis inversores, me permite conectar estaciones meteorológicas, los trackers, el piranómetro, el medidor inteligente. Entonces me permite hacer la cadena de comunicación de inversor para yo tener toda la potencia que yo requiero, más todos los dispositivos que estén asociados a esa planta. Así que es un equipo bastante potente y bien imprescindible cuando yo estoy haciendo una planta de gran escala. Lo bueno de este dispositivo es que es muy fácil de conectar, porque al igual que con el Smart Dangle, yo lo voy a conectar a través de cable RS485, ¿verdad? Encadenando mis inversores con el cable hasta llegar al Smart Logger. La diferencia de una conexión en cadena con Smart Logger versus una conexión en cadena con Smart Dangle es que cuando yo tengo un Smart Dangle, yo voy a establecer uno de mis inversores que yo tengo conectado en la cadena como un inversor maestro. Es decir, yo toda la configuración que voy a hacer, lo voy a hacer a través de mi inversor maestro. Y este inversor maestro le va a decir a todos los demás inversores qué tienen que hacer, cómo comportarse, cuándo encender, cuándo apagar, eh, qué código de red van a estar utilizando. Entonces, toda la configuración yo la voy a hacer a través de mi inversor maestro. Pero con el Smart Logger es diferente porque quien pasa a ser el maestro de mi cadena es el Smart Logger. Cuando yo quiero visualizar las opciones de configuración o cuando yo quiero realizar alguna operación, yo no me voy a conectar a mi inversor, yo me voy a conectar a mi Smart Logger y el Smart Logger es quien le va a dar las órdenes al resto de inversores que estén conectados en cadena para ir haciendo el control y la operación de la planta. Y el Smart Logger tiene distintos métodos de conexión porque es mucho más complejo que el Smart Dangle. Entonces, él cuenta con una interfaz web UI que se llama Inspire
o hay una plataforma también de control que se llama Netico, también lo puedo controlar a través de la propia aplicación de Huawei que se llama Fusion Solar. Y últimamente Huawei está haciendo una actualización de la misma plataforma Fusion Solar que se va a pasar a llamar Smart PVMS, como un upgrade que se le va a hacer para el control de plantas PMGD. Entonces, con el Smart Logger ya, por ejemplo, la plataforma Netico ya no va a ser necesario utilizarla, sino se puede utilizar ahí para el monitoreo y hacer todo lo que son configuraciones a través del Smart PVMS, que va a ser la nueva plataforma de control y comunicación. Eh, bueno, ya que sabemos qué elementos yo necesito para hacer una cadena de inversores, ahora queda saber cómo yo voy a conectar mis inversores, porque ya sabemos que tenemos que emplear el cable, pero cómo vamos a conectar ese cable a los inversores es lo que vamos a ver ahora. Y aquí tenemos que ir paso a paso porque hay distintas gamas de equipos dependiendo de lo que yo quiera hacer. Bueno, yo tengo, en Huawei tengo dos categorías grandes, que son los inversores residenciales, que son los inversores de los que hemos venido hablando hasta ahora, que son la línea L1 y M1. Las L1 van de 2 a 6 kilos, la M1 residencial va de 3 a 10 kilos. Entonces, esas dos líneas son las que comprenden los inversores residenciales. Y está la otra categoría de inversores, que son los inversores CNI, de comercial e industrial, que comprenden la línea M0, M2, M3 y la más nueva que es la M5. Estas cuatro categorías de inversores me comprenden la familia de inversores CNI. Estos inversores van de potencias de los 12 hasta los 330 kilovatios, todos en trifásicos, porque acá no hacemos conexiones en monofásico, y son digamos que la gama ya de potencia de Huawei. Lo realmente importante, más allá de saber cómo diferenciar de qué gama yo estoy hablando, es que todos los inversores cuentan prácticamente con las mismas características de comunicación. Todos cuentan con un puerto de comunicación, ese puerto tiene distintos pines y a esos pines yo me voy a poder conectar a través de mi cable RS485 para hacer la comunicación en cadena de los distintos inversores. Entonces, para los inversores residenciales, yo tengo mi pin de comunicación y tengo un puerto USB en donde yo voy a conectar mi Smart Dongle. Para los inversores CNI, si bien también cuento con un puerto USB, lo más común es que yo utilice un Smart Logger para hacer este encadenamiento de inversores, porque generalmente la cantidad de inversores que yo necesito utilizar es mucho mayor en estos casos. Y para explicar en mayor detalle cómo yo puedo conectar estas dos familias, acá vamos a ver cómo conectar los inversores por familia. Y esta es cómo conectar los inversores residenciales monofásicos. Los inversores residenciales monofásicos, pues como su nombre lo dice, son inversores monofásicos, son más pequeños, son para ser empleados en instalaciones residenciales y ellos en su puerto de comunicación, que más adelante lo podemos ver a más detalle, cuenta con 8 pines. Estos 8 pines están dedicados el pin número 1 y el pin número 2 para hacer el encadenamiento de los inversores. Es decir, que yo voy a conectar mi inversor eh, más lejano, del pin 1 al 2, lo voy a llevar al pin 1 al 2 del más cercano hasta llegar al inversor maestro. En la gama monofásica residencial y trifásica residencial,
yo solamente puedo conectar hasta 3 unidades con un Smart Dangle. Entonces, yo más de 3 inversores no voy a poder encadenar, y por eso solamente tengo los pines 1 y 2 dedicados en los monofásicos. Son potencias chicas, no hay mucho que comunicar porque solamente puedo conectar hasta 3. Indiferentemente de su potencia, yo puedo conectar inversores de distintas potencias. Por ejemplo, si yo necesito hacer una planta de 8 kilos, pero no hay un inversor monofásico de 8 kilos, yo puedo hacer un encadenamiento de un inversor de 6 kilos con uno de 2 kilos, o encadenar dos de 4, o encadenar uno de 5 y 3. Tengo distintas posibilidades o combinaciones con las que puedo jugar para yo poder llegar a la potencia que yo necesito. Digamos que esta característica se extiende a toda la gama, indiferentemente que sean residenciales o comercial e industrial. Yo puedo hacer encadenamiento de distintas potencias para lograr llegar a la potencia que yo necesito. Generalmente, por supuesto, yo voy a estar al menos acá limitado por la cantidad de potencia que yo tengo en mi empalme eléctrico, em, que está por ahí cercana a los 5, va de los 5 a los 10 kilos máximo. Entonces, ese va a ser el rango en el que yo me voy a poder mover para yo poder hacer distintas combinaciones de equipos y poder aprovechar al máximo esta característica de comunicación entre distintas potencias de equipo. Lo importante es que cualquiera sea la combinación que yo elija hacer, o si por ejemplo yo decidí instalar en un inicio una planta de 2 kilos y después yo quiero aumentar la potencia de esa planta a 5 kilos, a 6 kilos, a 8 kilos, a través del pin 1 y 2, yo voy a poder hacer crecer esa planta haciendo el encadenamiento de inversores y con un Smart Dongle. Este que ustedes están viendo aquí en pantalla, aquí arribita a mano izquierda, es el puerto de comunicación de los inversores monofásicos. Como ven, ahí están señalados los 8 pines que yo les comentaba, y estos puertos 1 y 2, los pines 1 y 2, son los que yo voy a utilizar para hacer mi encadenamiento de inversor, de un inversor a otro inversor hasta llegar a mi inversor maestro. Aquí yo les puse un diagrama sencillo para que ustedes puedan ver cómo se comunican entre sí los inversores y cómo incluso yo puedo añadir a través de los pines 3 y 4 un medidor de potencia para hacer la medición del consumo. Hacer también lo que es la inyección cero, la limitación de inyección. Entonces, a través de este puerto de comunicaciones yo tengo todas las opciones disponibles para comunicar mis equipos y poder hacer el encadenamiento. No olviden que hacer solamente la comunicación de pin a pin no les va a dar la opción en la plataforma de ver su cadena de inversores. También tienen que añadir el Smart Dongle. Y todo eso, tanto el Smart Dangle como las baterías, como los inversores que yo tenga en cadena, todos deben estar conectados al inversor maestro. Yo todos esos equipos los debo conectar al inversor maestro y es él quien va a ver y va a gestionar todos los equipos que estén conectados en ese mismo anillo de comunicación que yo he cerrado una vez coloco el Smart Dangle. La conexión de los inversores residenciales trifásicos es similar, pero ya aquí vemos una ampliación de lo que es el puerto de comunicación. Y en los inversores, bueno, de ahora en adelante, todos los inversores van a tener 4 pines dedicados para el encadenamiento de los inversores. Cuando yo ya estoy hablando de trifásico, mi inversor crece un poquito, tengo más espacio para integrar mayores capacidades de comunicación, y en este caso yo tengo los pines 1, 3, 2 y 4.
dedicados para lo que es el encadenamiento de los inversores. Igual que en los monofásicos, yo solamente puedo colocar hasta 3 equipos trifásicos de la línea residencial en cadena. No puedo colocar más. La única diferencia es que yo esto lo podría conectar a un Smart Logger o con un Smart Dangle. Pero en cualquiera de los dos casos yo puedo encadenar hasta 3 unidades para hacer mi sistema residencial. No, bueno, en varias ocasiones he visto que han hecho cadenas y han eh, fallado en la comunicación que hay entre inversor e inversor porque se tienden a confundir de qué pines conectar, porque no van conectados 1 y 2, 3 y 4, van conectados 1 y 3, 2 y 4. Yo para poder hacer la cadena, yo voy a empezar conectando mi pin 2 y 4 de mi tercer inversor al pin 1 y 2 de mi siguiente inversor y así sucesivamente hasta que yo llego a mi inversor maestro y de ahí ya puedo ir hacia el Smart Logger si tengo Smart Logger o simplemente conectar un Smart Dangle y con eso cerrar mi anillo de comunicación para yo poder hacer efectiva mi cadena. Bueno, este que están viendo aquí es el pin de comunicación del inversor trifásico residencial. Eh, Son bastante parecidos estos puertos de comunicación, varían en el tamaño y un poco en la forma respecto a ya los inversores que son más grandes, que entran ya en la gama de comercial e industrial, pero si ustedes los ven aquí, están el pin 1, 2, 3 y 4, que son los pines, ay, perdón, que son los pines que están dedicados exclusivamente a el encadenamiento. Entonces, yo voy a estar, como les había comentado, conectando 1 y 3, 2 y 4 para hacer mi cadena hasta llegar a mi inversor maestro. Ok, ya de los inversores residenciales, ya partimos agua aquí en este momento y empezamos a hablar de los inversores que son comercial e industrial, es decir, de las potencias que van de 12 hasta 330 kilovatios. Y depende de qué gama o de qué modelo de inversor yo esté hablando, van a variar los puertos de comunicación. Por ejemplo, no es el puerto de comunicación igual en el inversor de 330 KTL H1 o un inversor de 100 kilovatios H1 que en uno que yo vaya a encontrar en una versión M3 o el que vaya a encontrar en la versión M2 o M0. La versión M0 ya se dejó de producir, todavía hay modelos por allí y la versión M2 vino a reemplazar a la versión M0, pero son similares o iguales en lo que es el apartado de la comunicación, versión M0 y M2. Entonces, al igual que en los inversores anteriores, yo voy a tener dedicados en la versión M0, M2 y M3 los pines 1, 2, 3 y 4 para la comunicación. Aquí les dejaba un diagramita y les quería mostrar también que el encadenamiento es exactamente igual, solamente que aquí yo puedo tener un número más extenso de inversores para yo poder conectar y comunicar, pero dependiendo del tipo de inversor, pues va a cambiar el puerto. Este que están viendo aquí es un inversor de 330 KTL y si se dan cuenta, el puerto de comunicación es relativamente chiquitito en comparación con el puerto de comunicación de las versiones M, que es un poco más grande. Y aquí pueden ver las diferencias. Este que tienen aquí a la izquierda es el puerto de comunicación de las versiones M0 o M2. Ahí pueden ver el puerto 1, 2, 3 y 4, que son los puertos para encadenar inversores. El que yo tengo a la derecha es el puerto de comunicación de las versiones H. En estas versiones vamos a encontrar, por ejemplo, los inversores de 100, de 185, de 215 y 330 KTL.
Todos traen este tipo de conector de comunicaciones de 8 pines, y allí también están dedicados el puerto 1, 2, 3 y 4 para la comunicación en cadena. Y el que ven acá abajo al centro es el puerto de comunicación de las versiones M3. Y las versiones M5 también traen este puerto así de esta manera. Y igual, aquí encontramos el puerto 1, 3, 2 y 4 para la comunicación en cadena. Entonces, dependiendo de qué versión ustedes estén utilizando, van a ver que hay distintos tipos de puertos de comunicación, pero en todos ellos los mismos pines están dedicados para el encadenamiento de inversores. Entonces, no es difícil identificarlos porque ellos están allí señalados con un número para ver qué pin corresponde cada, cada puerto, y solamente tienen que tener en cuenta que siempre van a ser los pines 1, 2, 3 y 4 los que me van a funcionar a mí para hacer ese encadenamiento. Por supuesto que, como les comentaba anteriormente, estos equipos no van a tener un inversor maestro, sino la comunicación va a salir del puerto 1 y 2 del más cercano hacia el Smart Logger, que es el equipo quien me va a concentrar a mí toda la comunicación de todos los dispositivos en él mismo. Y yo voy a poder ver en la plataforma a través del ingreso por el Smart Logger todos mis dispositivos conectados en cadena. Creo que más adelante hay un slide donde les muestro un poco más o menos cómo es el entorno del Enspire, que es el web UI del Smart Logger, y un poquito también de la aplicación Fusion Solar, que ustedes ya la deben conocer bastante. Mm, Hablando en términos netamente de PMGD o de Net Billing, pero de potencias grandes, hay una característica del Smart Logger que es la comunicación por MBUS, que eso es harina de otro costal y eso da para un webinar completo. Pero sepan que no solamente hablando a esa escala, a escala grande, pueden comunicar los inversores a través de cable RC485, sino que ya cuando yo tengo plantas grandes, yo puedo hacer uso de la tecnología MBUS para hacer la comunicación. Y esta tecnología lo que va a ser eh, traerme la comunicación de todos los inversores a través del mismo cable con el que yo conecto el inversor a la subestación transformadora. En esa subestación yo voy a tener dos módulos MBUS que se encargan de decodificar la información que viene por el cable de potencia y transmitirla al Smart Logger a través de cable RS485IC, para que el Smart Logger pueda detectar todos los dispositivos que están conectados en la planta, y de esa manera poder hacer la operación y el control de la planta. Pero eso ya es otro tipo de conexión que se reserva únicamente para plantas PMGD. Entonces, allí eso lo podemos ver en otro webinar, podemos estudiarlo más a fondo en otra instancia, para que nos podamos concentrar ahora en el encadenamiento más sencillo, que es por RS485. Entonces, ya una vez yo tengo establecida mi cadena, yo ya tengo mi conexión con mi Smart Dongle o con mi Smart Logger, yo lo que necesito es ingresar al Smart Logger o al Smart Dongle, o mi inversor maestro en el caso de los residenciales, em, para culminar, para decirle al sistema: tengo varios inversores conectados en cadena y necesito que los reconozcas todos. Cuando yo estoy haciendo mi puesta en servicio del sistema, yo ingreso en la aplicación Fusion Solar para el caso de los residenciales y me aparece mi pantalla de dispositivos. Yo en ese momento hay un cuadro de diálogo en esa pantalla que me dice:
inversores conectados en cadena. Yo pulso esa, o dispositivos conectados en cadena. Yo pulso esa opción y allí él automáticamente me va a escanear todos los dispositivos que yo tenga, los va a añadir a la planta y ustedes solamente tienen que darle hecho. Sale abajo en la pantalla un botoncito que dice hecho, ustedes le dan ahí y ya con eso ustedes tienen todos sus dispositivos añadidos. En su planta van a aparecer reconocidos todos ellos y no tengo que hacer más nada. En el caso de cuando yo estoy utilizando el Smart Logger, que yo tengo el Inspire o tengo el Netico o en el futuro el Smart PBMS, yo ingreso y hay de igual manera un asistente. En ese asistente se despliegan todos los dispositivos que están conectados en cadena y yo lo que tengo que hacer es verificar que la misma cantidad de dispositivos que yo haya conectado sean los que está reconociendo el sistema del Smart Logger y continuar con el asistente. Entonces es muy automático, muy intuitivo la manera en cómo se reconocen los dispositivos una vez yo haya hecho en cadena la conexión para que ustedes no tengan que estar añadiendo uno por uno o escaneando códigos QR de cada inversor para irlos añadiendo individualmente a la planta, sino una vez ustedes hayan hecho ese escaneo o el sistema haya hecho automáticamente el escaneo de los dispositivos que están ahí, verifican que sean los mismos o la misma cantidad y le dan siguiente. Ya no hay mucho misterio en cuanto a cómo los va a reconocer el sistema. Si por alguna razón no hay un dispositivo reconocido o el sistema no lo ve, no lo encuentra, es porque está fallando la comunicación. Entonces ustedes revisan a cuál es la condición de la conexión, lo corrigen si fuese necesario y lo vuelvan a escanear para que él ahora sí vuelva a detectar el dispositivo que no estaba reconociendo y lo añada automáticamente a la instalación. Esto que ven acá es la pantalla de la Inspire. Quise mostrárselas aquí porque yo estoy seguro que es posible que pocos conozcan el entorno de Inspire, que es el Web UI del Smart Logger, y si se dan cuenta, acá por ejemplo, él me está buscando los dispositivos que yo tengo encadenados. En este caso he encontrado uno solo porque solamente uno es el que está conectado al sistema, pero si son un poquito detallistas y se fijan, ven que aquí hay una ESS. Entonces, el encadenamiento de comunicación no solamente me sirve para yo encadenar inversores, yo también puedo encadenar o comunicar con el Smart Logger los sistemas de almacenamiento para CNI que ya están disponibles de Huawei, que son sistemas de 200 kilos. Pero eso lo vamos a ver en otro webinar. En todo caso, lo que les quería mostrar es cómo automáticamente el Smart Logger me detecta a través de su Web UI los dispositivos que están conectados a él a través del puerto RS485, aunque aquí especifica que es un puerto LAN, pero yo también puedo conectar desde el Smart Logger a través de puerto LAN hacia mi SCADA, si es que tengo una SCADA, pero la comunicación desde el inversor hasta el Smart Logger va a ser a través de RS485. El puerto LAN, porque yo salgo del Smart Logger hacia mi SCADA en los PMGD, que generalmente se utiliza SCADA con puerto LAN hacia esa instancia de terceros, que viene siendo el SCADA. Y esto pues es la aplicación, el entorno de la aplicación de Fusion Solar o SAN 2000. Las dos se ven igual.
una vez ustedes llegan a esta pestañita que ven aquí que dice Device Management, allí es donde ustedes van a poder ver y van a poder añadir todos los dispositivos que ustedes ya hayan encadenado. Esta es una conexión de Fusion Solar con el Smart Logger, porque cuando ustedes lo hacen con el inversor directamente, pues entran directamente al inversor. Pero Fusion Solar también se puede conectar al Smart Logger y cuando lo hacen al Smart Logger se les despliega el asistente de configuración inicial que se les despliega cuando, por ejemplo, están haciendo la puesta en marcha de un inversor normal. Entonces, podemos decir que el objetivo principal de mi encadenamiento, ¿verdad? Es el aumento, la escalabilidad de la potencia instalada. Si yo tengo que llegar a 50 kilos, ver cuántos inversores yo puedo colocar en cadena para alcanzar esa potencia instalada, ya que el encadenamiento de inversores pues, nos permite conectar los distintos inversores para hacer ese aumento, combinar distintas potencias para alcanzar de manera más precisa la potencia total que yo necesite tener en mi planta. Esto se deriva en que yo no esté haciendo un sobredimensionamiento incorrecto a nivel de inversores de mi planta o que esté desaprovechando las potencias total del inversor. Eh, Cuando yo estoy conectando los dispositivos, es decir, combinar correctamente las potencias de inversores para yo poder llegar a la potencia justa que necesito o que yo he programado cuando yo estaba haciendo mi estudio del dimensionamiento de mi sistema. Y dado a que yo puedo mm, encadenar o juntar en una misma planta distintos tipos de inversores, dependiendo de la serie, pues ahorrar dinero, costos de materiales, etcétera, en este tipo de configuración, que es el encadenamiento. Y esto que yo quería aprovechar acá de recalcarlo, porque nosotros anteriormente hicimos un webinar acerca de los optimizadores, es cómo ustedes pueden aprovechar la capacidad que tienen los inversores para hacer un aumento de potencia a través de añadir más módulos con un mismo inversor con los optimizadores. Mm, si ustedes vieron el webinar de los optimizadores, ustedes sabrán, y bueno, para los que no lo saben, que con optimizadores yo puedo hacer una cosa que se llama cadena larga. La cadena larga es que a través del uso de los optimizadores yo estoy eliminando o sacando de mi ecuación de dimensionamiento ciertas restricciones que yo voy a tener en mi inversor. Por ejemplo, si yo tengo unos módulos y yo estoy operando muy cerca de la corriente de cortocircuito de mi MPPT, yo tengo que limitar pues mi cantidad de módulos porque si yo coloco muchos módulos es muy posible que yo por distintas razones, puede ser porque hace muy frío o algo, perdón, mucho frío o algo, yo llegue muy cerca de esa corriente. Entonces, los optimizadores lo que me permiten es eliminar ese tipo de restricciones, entre comillas, y trabajar en base a la potencia nominal del inversor. Si yo a través de mi dimensionamiento inicial tenía, no sé, un módulo de 11.3 amperios, por decir algo, y mi límite en mi inversor residencial es de 11 amperios, yo sé que yo ya estoy sobrepasando la corriente de mi inversor. Entonces yo tengo que limitar el número de módulos que voy a colocar para yo poder obtener o sacarle provecho a mi inversor, porque ya me estoy pasando. Pero si yo coloco optimizadores, yo puedo aprovechar al máximo la potencia de mi inversor colocando más módulos porque los optimizadores me permiten a mí eh,
trabajar en base a la potencia nominal del inversor, restringiendo y haciendo mejor uso de lo que es el punto de rastreo de máxima potencia y gestionando de manera individual cada módulo. Esto, como dije anteriormente, está mejor explicado en el webinar de los optimizadores, porque no quiero profundizar tanto en lo que son los optimizadores. Solo quería hacer este inciso de que ustedes, cuando están diseñando, están haciendo su dimensionamiento previo de su planta fotovoltaica y por alguna razón ustedes tienen alguna restricción, bien sea de sombreado, de orientación, de potencia, de corriente, pueden hacer uso de los optimizadores para aprovechar de crecer su planta sin importar tanto que tengan limitaciones en las características básicas del inversor. Si ustedes hacen una cadena larga de inversores, de módulos fotovoltaicos, muy probablemente van a poder aprovechar mucho mejor la capacidad de su inversor que si están restringidos a poner un número limitado o un número más limitado de módulos, porque las entradas de MPPT del inversor ya no permiten colocar más. Entonces, ustedes podrían mejorar o aumentar o aprovechar al máximo la potencia que ustedes están instalando de inversores a través del uso de los optimizadores que casualmente se comunican con Embus, con el inversor. Y el inversor que se comunica a través del RS485 con sus otros inversores que estén encadenados y con el Smart Logger o el Smart Dongle, van a poder ver y gestionar esos módulos. Acuérdense que con los optimizadores ustedes tienen opciones como el apagado de módulos, llevar el voltaje del módulo a cero si necesitan hacer algunas labores de mantenimiento ahí en la planta y otro tipo de características que en combinación con las características de comunicación, de encadenamiento para hacer crecer su planta, pues les van a ofrecer muchas ventajas en cuanto a lo que es temas netamente operativos. En conclusión, para cerrar este tema, la capacidad de inversores nos permite gestionar, administrar y planificar el crecimiento de la planta de acuerdo a las necesidades del cliente o del plan de expansión, porque ustedes pueden ir encadenando inversores a medida que vayan queriendo hacer crecer la planta, ¿verdad? La versatilidad y rango de potencia de los inversores hace posible ajustar los niveles de potencia requeridos sin efectuar sobredimensionamientos excesivos que aumentan los costos, que es lo que conversábamos anteriormente, de que yo puedo combinar distintas potencias de inversores para llegar lo más cercano posible a la potencia total que yo necesito tener en mi planta, y que la habilidad para sacar provecho de las diferentes características que ofrece Huawei en conjunto con otros dispositivos como los optimizadores, el mismo Smart Logger que puede integrar la comunicación de las estaciones meteorológicas, los piranómetros y ese tipo de accesorios que se utilizan en plantas grandes, nos permite hacer un crecimiento de la planta aprovechando todas estas capacidades sin incurrir a costos de equipos extra. Es decir, yo no tengo que adquirir otro equipo de comunicaciones externo para poder establecer estas comunicaciones entre inversores y entre distintos equipos que yo puedo estar conectando, por ejemplo, al Smart Logger, que es el equipo más potente en cuanto a comunicación y gestión de plantas fotovoltaicas que tiene Huawei por el momento. Así que eso les quería dejar como conclusiones. Y si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar en este momento, pues voy a estar leyendo la casilla de preguntas allí para irles respondiendo.
A ver, vamos a ver. Andrew, te he visto antes, pero este no es de Fronius, así que esa respuesta te la dejo para otro webinar de Fronius. ¿El PDF de la presentación la van a compartir? Sí, sí, Jesús. A todos los que se inscribieron en el webinar les vamos a estar enviando un correo con la presentación, o sea, no solo con la presentación, sino van a poder ver grabado el webinar y lo van a poder reproducir antes por si les queda alguna duda o algo así por el estilo. Por aquí Andrew me dice, tengo 12 kilovatios trifásico instalado con 12 kilovatios en paneles y el cliente desea aumentar a 24 kilovatios. ¿Aumenta la cantidad de paneles o solo coloca otro inversor? ¿Uso dongle o uso logger? Pues mira, si tú tienes 12 kilovatios en trifásico, tienes que colocar otro inversor de 12 kilovatios en cadena para poder aumentar, porque la potencia nominal de tu inversor, siendo 12 kilovatios, pues no vas a poder sacarle más de 12 kilovatios a tu inversor. Pero lo que sí puedes hacer es colocarle otro inversor, encadenarle un inversor de 12 y ahí tendrías tus 24 kilos para hacer ese aumento de potencia. En el caso de los trifásicos, si estamos hablando de una versión M2, ya ellos en la caja vienen con el Smart Angle, así que no tendrías que adquirir otro equipo aparte, simplemente con el Smart Angle que ya deberías tener instalado con el de 12 kilos, puedes hacer el anillo de comunicación para incluir otro inversor ahí. Y vamos a ver. Dice, ¿qué es más recomendable? ¿Adquirir más paneles al inversor existente? Ah, bueno, depende de lo que quieras hacer, Andrew. Porque, por ejemplo, si tú hoy en día ves que con tu arreglo, bueno, voy a leer primero la pregunta completa. Dice, ¿qué es más recomendable? ¿Adquirir más paneles al inversor existente o adicionar un segundo inversor? Ahí va a depender de lo que tú quieras hacer y de cuáles sean las condiciones que tú tienes actualmente en tu instalación. Porque si con la cantidad de paneles que tú tienes, tú ves que tu inversor no está dando la potencia nominal o no está llegando a la potencia nominal, muy probablemente es porque el recurso fotovoltaico es un poco más escaso. En ese caso tendrías que colocar más paneles. Pero si tú ya estás cerca a lo que es el voltaje nominal y la corriente nominal del MPPT, coloca unos optimizadores y ahí puedes hacer la cadena larga y sin necesidad de comprar más inversor, puedes aumentar la eficiencia de tu sistema a través de los optimizadores. Haciendo la cadena larga, pones un poquito más de paneles y ahí te va a aportar ese batiaje extra que estás necesitando en esa instalación. Dice, para un sistema con solo dos inversores, por ejemplo, 80 kilos, 50 más 20, ¿se usa un dongle o un logger? Y mira, si son inversores de la versión M3, muy probablemente sea un 50 KTL, un 20 o 30 KTL, vas a necesitar colocar un Smart Logger. El Smart Locker es mejor equipo para hacer esa comunicación entre esos dos inversores y poder hacer el encadenamiento de una planta de ese estilo. Dice, ¿los inversores se pueden conectar vía SFP? ¿Qué es SFP? Ahí sí desconozco ese término, o quizás lo conozco, pero no asocio las siglas. Ah, fibra óptica. Y sí, tú lo que tienes, o sea, tú puedes tener una comunicación de fibra óptica, puedes conectar todos los inversores vía fibra óptica, ¿verdad? Y al final salir con cable RS485 al Smart Logger.
para que el Smart Logger pueda leer la data que hay en el anillo de fibra. De hecho, hay plantas grandes donde lo hacen así. Hacen su anillo de fibra óptica y después salen con RS485 del combiner hasta el Smart Logger. Vamos a ver, ¿quién más está por aquí? Bueno, creo que no hay más preguntas por los momentos. Así que yo voy a dar por finalizado el webinar. Como les digo, van a poder tener la grabación del webinar en sus correos, o si se meten a la página de EMAT, igual hay una opción donde ustedes pueden ver este webinar y todos los demás. Igual está en el canal de YouTube de EMAT Chile, donde ahí están grabados todos los webinars, todos los eventos y todo, y ustedes lo pueden volver a ver. Aquí llega una pregunta de último momento, dice: en caso que tengamos, por ejemplo, una cadena de 3 inversores de 10 kilos, con limitación de inyección de energía a la red eléctrica local, en caso de que la comunicación entre inversor maestro y los inversores esclavos se desconecte, ¿los inversores esclavos entrarán en stand-by? Sí. Generalmente, cuando hay un problema de comunicación entre el inversor maestro y los inversores esclavos, los inversores van a entrar en modo de stand-by. Si ellos no entran en modo de stand-by, tú no los vas a poder ver porque no hay comunicación y no vas a poder saber qué están haciendo los inversores. Entonces, generalmente lo que pasa es que se manda un comando de apagado por pérdida de la comunicación. Sin embargo, en las opciones de configuración hay un ticket, un botón que tú puedes activar o desactivar para que esto no ocurra. Entonces, en ese caso de que tú tengas activo el apagado por desconexión de la comunicación, tu inversor se va a apagar. Pero si tú desactivas esa opción, tu inversor va a seguir generando, no se va a apagar. Lo que va a pasar es que como ha perdido la comunicación con el inversor maestro, no lo vas a poder ver en la aplicación. Entonces, el inversor va a estar generando, pero va a aparecer como conectado en el sistema de gestión. Así que, perdón, como desconectado en el sistema de gestión. Ahí lo vas a ver con un puntito de color gris, que significa que no tiene comunicación. Entonces, tú probablemente en ese caso vas a ir a la planta a ver qué pasó, por qué se desconectó, y vas a encontrar que el inversor está generando, pero el LED que te indica cómo está el estado de la comunicación seguramente va a estar en rojo o va a estar apagado. Así que sí, pero depende si tienes activa o no activa el apagado por pérdida de comunicación en el sistema de gestión. Bueno, chicos, un gusto haberlos tenido hoy por acá. He hablado bastante y espero que esto les haya resuelto dudas respecto a cómo pueden hacer el encadenamiento de inversores para hacer crecer su planta o para lo que necesiten. Y seguramente nos vamos a estar viendo en otro webinar. Vamos a estar haciendo más webinars hablando de otros temas. Como les comentaba, los webinars anteriores, como el de los optimizadores, están en el canal de YouTube, están en la página de EMA, así que los pueden revisar, ir a ver. Ahí hablamos a profundidad de cada uno de los temas que se tocan. Así que muchas gracias por haber asistido y nos vemos en otra instancia, en otro webinar. Chaito.